hola a todos. Primero que nada, debo decir esto. Naruto y Zero no Tsukaima no me pertenecen y solo los utilizo para mi entretención. Aquí les traigo un nuevo capítulo que me ha demorado escribir debido a mis estudios, pero lo he logrado. Esto lo dije anteriormente, pero he borrado los capítulos que son innecesarios, así que verán que hay menos capítulos, pero así será, no se preocupen. Ahora espero que les guste. Por lo que espero sus comentarios. Así que sin decir nada más, que comience el capítulo. Capítulo 14. Decisiones. Ha pasado casi un día desde el incidente del secuestro de Henrietta, y mucho menos desde que se descubrió al responsable del incidente y el combate entre Naruto contra Henrietta iguales con el resultado de la derrota de ambos en manos del ninja. Luego del combate, Naruto había desaparecido justo minutos antes de que Agnes y sus subordinadas llegaran a la zona del hecho, donde encontraron a la princesa llorando frente al cuerpo de Wallace, siendo vista por los demás y los recién llegados, que no dijeron nada hasta unos minutos después, donde los caballeros escoltaron a Henrietta rápidamente hacia el castillo y se llevaron el cuerpo del príncipe. Louise, Saito, Tabitha y Kirche fueron también llevadas al castillo para dar su testimonio, a lo que solo aceptaron tranquilamente. No era el ambiente para decir ninguna tontería. Por lo que, cuando regresaron al castillo, fueron invitados a descansar, a lo que ninguno se negó. Durmieron tranquilamente hasta que despertaron casi el mediodía, donde les sirvieron comida y luego, por órdenes de Mazarin y Marianne, fueron llamados a la habitación de Henrietta, donde la vieron dormida y siendo vigilada por ambos junto a Agnes, decidiendo no dejarla sola esta vez. Además, decidieron llamar a las sirvientas de Naruto y Fouquet por precaución, siendo las que estaban más cerca del rubio, y como esta última era una maga bastante fuerte, era una buena protección. Y cuando llegaron, Mazarin y Marianne pidieron explicaciones de lo que sucedió, y lo que escucharon no fue nada agradable. ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo lo revivieron? La llegada de Naruto, su ira y su pelea contra la nueva reina y el príncipe y la nueva misión del ninja. Destruir el anillo de Andvari. Pasó casi 10 minutos hasta que finalmente el grupo terminó de explicar y los demás que escucharon sobre lo sucedido en silencio. Y eso es lo que sucedió. No sabemos dónde se encuentra Naruto y si vuelve, no creo que esté nada contento, dijo Saito sin nada de humor en su voz. Lo que vio y sintió fue algo que solo pensó que existiría en sus pesadillas. ¿Tanto miedo transmitió?, preguntó Marianne viendo al grupo asentirle. Lo que sentimos fue, dijo Aloise, abrazándose a sí misma al recordar la sensación de miedo ante la presencia de Naruto. Fue algo. Naruto no era el mismo chico alegre que conocíamos. Lo único que podíamos sentir era una clara ira y odio, y lo más peor de todo eso es que no iba dirigido contra nosotros, sino que contra la princesa y el príncipe fue, dijo Kirche con su cabeza gacha. No le gustó ver ese lado de Naruto. Tabitha no dijo nada, pero tenía la misma opinión que los demás. Lo único que podía describir lo que sintió era miedo absoluto. Ese chico, no pensé que enojarlo provocaría tales consecuencias, dijo Mazarin mientras miraba a Henrietta. Llegó al punto en que lastimó a nuestra reina. Si los doctores no la hubieran revisado y dado su diagnóstico y con su testimonio, no lo hubiera creído, dijo Mazarin de forma honesta. Siempre pensó que Naruto solo lanzaba amenazas contra Henrietta y nunca lo cumpliría, ya que era la princesa y ahora aún más siendo la reina de un país. Pero hoy comprobó que sus palabras son completamente serias y no bromeaba. Si incluso utilizó su ataque que destruyó los buques de Albion, yo creo que el golpe que le dio a la reina solo fue una clase de piedad por ella, dijo Aloise, mientras los demás no sabían qué decir. ¿Piedad? ¿Eso lo llama piedad?, preguntó Agnes apretando sus manos. Se los dije, habló Delph saliendo de la funda mientras atraía la atención de todos. Lo que vieron, lo que Naruto hizo es lo que haría un verdadero ninja. Son gentes totalmente terroríficas. Agradezcan que Naruto conozca la palabra piedad, porque si fuera otro, un ninja común y corriente, en este momento, tendrían que estar haciéndole un funeral a su reina, dijo, haciendo que todos quedaran bastante asustados. Así que dices que Naruto es el más suave de toda su gente. Si eso es así, entonces debemos alegrarnos de que no la matara, dijo Marianne viendo a su hija. Aunque habló Matilda atrayendo la atención de todos. Lo que Naruto le hizo a la reina es algo que se lo merece, dijo mientras todos se enojaban y que Agnes fuera contra Matilda, que solo la observó. ¿Qué demonios dices?, preguntó Agnes completamente enojada.
Es lo que escuchaste, ella se lo merece, dijo Matilda sin temor en su voz, pero antes de que Agnes desenfundara su espada, alguien la detuvo. Deténganse, ahora. Ordenó Mariani haciendo que Agnes mire a la ex reina y se detenga mientras Matilda solo la observaba. Eres una mujer bastante despreciable, ¿lo sabías? ¿Cómo puedes decir esas palabras después de toda la compasión que tuvo la reina contigo? Fouquet, dijo Mazarin viéndola sonreír. Ella compasión, se equivocan, si fuera por ella yo todavía seguiría en la cárcel. El que me tuvo compasión es Naruto-kun y no ustedes, dijo Matilda con una gran sonrisa, mientras los demás no decían nada. Si no fuera por él, yo seguiría en esa mugrosa cárcel o en cualquier otro lugar. Si no fuera por él, ustedes incluido su reinita estarían más que muertos en este momento. Si no fuera por él, su reina estaría en las garras del enemigo. ¿Qué demonios? Dicen que lo que demostró no fue piedad. Y para su información, Naruto le avisó que haría esto si sucumbía ante sus deseos de resucitación, dijo, haciendo que todos los presentes, excepto Lovisa y Jessica, quienes recordaron la conversación de ese día. ¿A qué te refieres?, preguntó Mariani, viendo a Matilda fruncirle el ceño. El día anterior a la invasión de Albion, Naruto tuvo una conversación con Henrietta sobre traer a los muertos a la vida. La reina le preguntó si su gente tenía la capacidad de traer a los muertos a la vida, y lo que Naruto le respondió es que jamás pidiera tal cosa. Le advirtió que jamás deseara que trajera a alguien de la muerte. No sé qué sucedió para que dijera tales palabras, y déjenme decirles que jamás lo había visto tan serio desde que lo conocí, pero estoy muy segura que Naruto está enojado porque la reina se dejó influenciar por alguien muerto y creo que está aún más enojado por lo que sucedió, explicó Matilda, mientras los demás presentes entendían a qué se refería. Así que por eso se enojó. No, hija mía, ¿qué has hecho?, dijo Mariani con tristeza en su voz, mientras Matilda solo se mantenía seria. No sé muy bien de la relación entre Naruto y la reina y no me interesa demasiado, pero me he dado cuenta que Naruto ha estado intentando guiar a la reina por el mejor camino posible. Es la persona que la cuida más de todos nosotros, al punto en que ha resistido varias de sus tonterías y sus insultos, pero incluso una persona como él llegaría al límite tarde o temprano, y lo más sorprendente es que sea tan compasivo, y la gran prueba es ese odio e ira que transmitió con solo estar ante su presencia. Eso dijo Matilda mientras los demás lo recordaban. Nuestros instintos nos decían que corriéramos, pero dijo Saito mientras Louise asentía. Se quedaron en silencio por un rato hasta que... ¿Qué fue eso?, preguntó Tabitha mirando a la espada, lo que hizo que toda la atención fuera puesta en Delph, que suspiró. No hablaré, contestó Delph de forma seria. ¿Tú sabes lo que era cierto?, preguntó Agnes viendo seriamente a la espada. Si es algo que no espero encontrármelo alguna vez en mi vida, dijo Delph, mientras recordaba algunas cosas que Shin le contaba sobre ese gran y terrorífico poder. Delph, dinos la verdad, ¿qué o quién es en verdad Naruto?, preguntó Saito, mientras sacaba la espada de su funda y lo miraba frente suyo. Compañero, por favor no me obligues a decirlo, no es algo que quieran escuchar, dijo Delph de forma suave. El secreto era muy peligroso. ¿Por qué? Y porque durante la llegada de Naruto en Lago Lagdorian, nos dijiste que todos escapáramos, incluido a un príncipe revivido, preguntó Kirch en nombre de todos, mientras Delph se mantenía en silencio. Dinos la verdad, ¿quién es en verdad Naruto y qué es lo que invocó a este mundo? La princesa espada, dijo Agnes totalmente seria, mientras Delph se mantenía en silencio por un rato hasta que suspiró. Creo que seguirán insistiendo y como no tengo manera de escapar, creo que no podré ocultarlo por más tiempo. Perdóname Naruto Shin, pero lo deben saber, lo que vieron no se puede ocultar por más tiempo, dijo Delph totalmente arrepentido por lo que iba a decir mientras los demás lo observaban atentamente. Bien, les diré lo que sé, pero deben entender dos cosas y se los dejaré muy claro. Primero, lo que yo sé es solo por palabras de Shin, así que quieren saber más detalles, se lo tendrán que preguntar a Naruto, si es que abre la boca. Y la segunda, no dejen de pensar que Naruto no es un humano, él es un humano, nació y morirá como un humano, no lo olviden, y por favor que nadie le tema a ese chico, ya ha sufrido bastante con lo que le han hecho los seres humanos, que no me sorprendería que se hubiera convertido en un verdadero genocida. Así que les pido no le teman, suplicó Delph mientras los demás lo observaban. Delph, ¿por qué dices eso? ¿Que le hicieron a Naruto?, preguntó Saito con una mirada calmada viendo a su espada suspirar. Compañero, para entender qué es lo que le hicieron a Naruto deben saber la historia de su gente, dijo Delph mientras los demás fruncían el ceño. ¿La historia de su gente?, preguntó Tabitha viendo a la espada atentamente.
Es verdad, ustedes dos no lo saben, pero Naruto, al igual que Saito, pertenece a otro mundo, aunque muy diferente al de mi compañero, mientras que en el mundo de mi compañero existe la paz, al igual que mayoritariamente en este mundo, el mundo de Naruto, existen las guerras que han durado por más de 3000 años, y aunque actualmente se han detenido, según Naruto ya ha habido 3 guerras que han involucrado a todo su mundo, respondió Delph para la sorpresa de los presentes que no sabían de esa información. 3000 años, preguntó Kirche sin saber qué decir. Nunca había escuchado de guerras que duraran tanto tiempo. Sí, así que escuchen atentamente, porque esto solo son palabras de Shin de cómo era su época, una época diferente a la de donde proviene Naruto, pero no quiere decir que sea menos sangrienta, dijo Delph, mientras suspiraba y comenzaba a hablar sin que nadie se diera cuenta de que alguien había despertado y solo mantenía levemente sus ojos abiertos. La historia comienza de esta manera. Hace miles de años, las guerras en el mundo eran constantes, no había día donde la guerra no estuviera presente en sus vidas. Los niños morían constantemente y la paz no reinaba, pero un día un monje apareció en el mundo y empezó a predicar la paz y la compasión. Sus actos y milagros lo llevaron a expandir un poder totalmente desconocido por los seres humanos, un poder que pensó que ayudaría a que los humanos se pudieran entender entre ellos, y así se hizo por un tiempo hasta su muerte. La paz reinó por algunos años hasta que los humanos decidieron no seguir con sus enseñanzas, y los que recibieron ese poder desconocido, empezaron nuevas guerras aún más sangrientas y despiadadas que las anteriores. Pero a pesar de todo eso, ese monje fue considerado un hombre legendario, el ancestro de los ninjas, el ancestro de los ancestros, un dios nacido entre los hombres, una leyenda, un mito, un sueño, un verdadero sabio. Recibió muchos nombres que han sido olvidados a través del tiempo, pero otros que han de los shinobi, salvador del mundo, dios shinobi, pero el más famoso título y por el cual es conocido es Rikudou Sennin, el sabio de los 6 caminos, dijo Delph mientras los demás lo oían. ¿El sabio de los 6 caminos?, preguntó Agnes en nombre de todos. Si al igual que Brimir para los magos es lo considerado como un dios, para los ninjas el sabio de los 6 caminos es su dios, pero con la diferencia es que los ninjas solo creen que es un cuento, una leyenda, y nadie lo adora. Aunque también hay otra diferencia, y es que Brimir ni siquiera puede llegar a los talones al dios de los ninjas, dijo Delph, mientras los magos fruncían el ceño. ¿Cómo que Brimir no les llega a los talones al dios suyo? ¿Qué tan diferente es él?, preguntó Marianne de forma calmada mientras Delph suspiraba. Entiendo su molestia. Las familias reales de Albion, Krista y Nigaya son descendientes de Brimir y Romalia es el país que lo adora, pero parece es que no se han dado cuenta de un pequeño detalle, dijo Delph de forma seria. ¿Y cuál es ese pequeño detalle?, preguntó Louise. Su forma de ser y su poder, contestó Delph. ¿Forma de ser y poder a qué te refieres?, preguntó Kirche. Brimir es el dios adorado por los magos y que se dice que protegió a todos, dándole el poder a solo los magos, quienes se aprovecharon y empezaron a tener privilegios sobre los sin magia, y no lo nieguen, porque es verdad, dijo Delph interrumpiendo cualquier cosa que iban a decir los magos, que no pudieron decir nada. Por lo que continuó. Pero el sabio de los 6 caminos fue diferente, fue un predicador de la paz y la compasión y dio su poder para que los humanos se entendieran uno al otro lentamente. Los que recibieron ese poder lograron pasarlo a otros, a los que no tenían ese poder, para que de esa manera se entendieran. De esa manera, ese poder pasó a toda la humanidad, sin dejar a nadie sin ese poder. En otras palabras, el poder del sabio de los 6 caminos iba dirigido hacia la paz y no por el poder, aunque los humanos utilizaron ese poder para iniciar nuevas guerras, pero esa es la gran diferencia entre Brimir y el sabio de los 6 caminos. Y sobre el poder, dijo Delph, suspirando mientras los demás solo lo miraban atentamente en silencio. El poder del sabio de los 6 caminos, y según las palabras de Shin, quien oyó de un hombre cubierto por completo decirle sobre este dios antes de su llegada a este mundo, era totalmente absurdo. Según Shin, el poder de los 6 caminos lo llevó a crear la misma luna del mundo de Naruto. El sabio de los 6 caminos, sin importar si existió o no, el poder que tenía como un ser humano era la de un verdadero dios, un dios nacido entre los hombres, un verdadero monstruo, reveló, mientras los demás, en especial los magos, abrían los ojos. ¿Creó la luna?, preguntó Marianne sin creerse esa historia. Eso es un gran poder, pero si es verdad que Naruto es de otro mundo, y con lo que demostró ese día él podría, pensó Tabitha apretando su bastón al tener una posibilidad, pero se olvidó de eso para escuchar a la espada parlante.
Si Brimir creó las naciones, pero el sabio de los 6 caminos podía crear la luna, si esa no es la prueba de un verdadero dios nacido en forma humana, no sé qué podría ser, dijo Delph con total seriedad en su voz. Pero ese poder es imposible, dijo Aloise. ¿Oh, no lo crees? Entonces, ¿qué hay de Naruto y de Shin? ¿Acaso no se les olvida algo?, preguntó Delph mirando a todos. ¿A qué te refieres y por qué nombras a ellos dos?, preguntó Saito viendo a su espada suspirar. La palabra sabio, tanto Naruto y Shin son dominadores de las artes sabias, y coincidentemente el dios del mundo de Naruto es llamado el sabio de los 6 caminos. ¿Por qué creen que sea?, preguntó Delph, haciendo que todos abran los ojos aún más al entender sus palabras. ¿No estarás intentando decir que?, preguntó Matilda, sin saber cómo terminar su oración. Ni siquiera podía creerlo. Exacto, los sabios son los más cercanos a los poderes del sabio de los 6 caminos según Shin. El llamado modo sabio es un estado especial que no muchos humanos puedan aprender, ya que, si te equivocas en un paso cuando lo estás aprendiendo a dominar, puedes morir, pero si lo logras, el poder que te concede supera los límites de un humano común y corriente. Es como si intentáramos comparar el cielo con la tierra. Simplemente el poder de un sabio se encuentra en otra dimensión, y a medida que lo aprendes, te acerca un poco a lo que era en verdad el sabio de los 6 caminos. Nunca llegas a ese nivel obviamente, pero no hay duda alguna que dejas de ser un humano por completo en cuestión de poder cuando lo llegas a aprender y utilizar eficientemente. Dominar o derrotar a un sabio puede dejar el nombre de la persona escrita en la historia, contestó Delph, mientras los demás se quedaban totalmente sorprendidos de esta información. ¿Y Naruto quién demonios? Eso es totalmente absurdo, dijo Agnes, tapándose el rostro sin saber qué pensar. Jejeje, eso no es lo peor, dijo Delph, atrayendo la atención de los demás. ¿Y qué es lo peor?, preguntó Saito, pero antes de que contestara Delph, fue interrumpido por alguien que nadie sintió. ¿Existen personas que pueden derrotar a los sabios sin ser uno? El modo sabio no es absoluto, habló una voz que hizo que todos empezaran a buscarlo rápidamente hasta que en Naruto habló Henrietta, para la sorpresa de todos, que no pensaron que había despertado, y ni mucho menos al ver a Naruto pegado al techo. Y por su mirada, no venía a conversar. Henrietta, dijo Naruto mientras estiraba su mano y creaba un Rasengan, haciendo que todos abran los ojos y que Agnes se moviera delante de la mencionada, desenfundando su espada mientras los demás sacaban sus varitas, menos Matilda y Marianne, quienes solo observaron hacia el techo. «Detente. ¿Qué crees que vas a hacer?», preguntó Agnes con bastante temor. Sabía que podía ganar con la espada, pero si solo era una lucha con espadas. Si utilizaba su poder, ni siquiera los magos podrían enfrentársele. Bueno, dijo Naruto de forma calmada, algo que asustó a muchos debido a su total tranquilidad. Solo para que desapareciera y sin que nadie se diera cuenta, apareció frente a Agnes, que ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar y ver cómo Naruto se enterraba su espada en su hombro, para el terror de todos incluido Agnes, que decidió soltar su espada y ver cómo Naruto tenía atravesado su espada mientras hacía desaparecer su Rasengan para tomar el mango de la espada con su mano. «Esto duele», pero dijo Naruto mientras se sacaba la espada, completamente revelando una gran cantidad de sangre. «No es lo primero que me perfora esa zona. Un amigo a los 12 años pasó su mano, cubierta de rayos, a través de mis pulmones y literalmente, los hizo desaparecer por completo», dijo mientras todos se aterraban aún más viendo con un vapor salía de su herida. «¿Qué?», dijo Saito mientras todos retrocedían. «Es la habilidad del clan Uzumaki, regeneración acelerada. Demonios, hace años que no veía tal capacidad de regeneración. Por algo son llamados el clan longevo. Su poder es increíble», dijo Delph, recordando de primera mano ese poder. «Aunque esta habilidad supera a la verdadera habilidad del clan Uzumaki, esto tiene que ser el poder del Kyuubi junto a su habilidad de regeneración y el poder del demonio, lo hace un verdadero monstruo de la resistencia», pensó Delph. Era mejor decir que era el poder de Naruto y su clan que la de un demonio. Lo bueno es que ya no tendré que darles unas pistas falsas sobre Naruto y su poder tan terrorífico. Si algún mago lo llegara a saber, podría querer ese poder para sí mismo. «Es bueno que haya llegado. Lo malo es que», pensó mientras se tranquilizaba un poco. Desde el principio no iba a revelar lo que era Naruto y los distraía con su historia mientras se le ocurría algo para decir y ocultar sobre el Kyuubi. Sabía perfectamente las catástrofes que podría ocurrir si un mago de este mundo supiera sobre el Kyuubi.
Eran muy codiciosos, mucho más que los ninjas, ya que los magos solo lo utilizarían para sí mismos mientras que los ninjas lo utilizarían como armas para proteger sus naciones. Por lo que tenía planeado decirle otras cosas. Aunque ya no sería necesario. Lo malo es la llegada de Naruto, quien parecía no venir a hablar con nadie, y su mirada ya no era del mismo chico tonto y payaso que conoció. Ahora lo que veía era la verdadera mirada de un asesino. Un verdadero ninja. Ah, muy bien ahora, Delph, ¿por qué contabas la misma historia del sabio pervertido?, preguntó Naruto totalmente serio mientras los demás ignoraban el sobrenombre tan raro de la persona a la cual nadie sabía a quién se refería. Bueno, la verdad, estaba intentando hacer que se olvidaran de lo que quieren en verdad. Saber tu arranque de ira no fue muy bonita como que digamos, dijo Delph de forma honesta, mientras los demás lo miraban seriamente. Desde un inicio tu pregunto, lo hice viendo a la espada con enojo. Por supuesto que no diría el secreto de Naruto, niña, si Shin me protegió por algo que aún no recuerdo y que Naruto está dispuesto a protegerme de lo que sea, entonces ¿por qué debo traicionarlos? Recuerda que soy una espada, no un humano, y yo decido si contarles o no la verdad, declaró Delph mientras Naruto veía a la espada con suavidad. Delph, sí que eres un buen amigo, dijo Naruto, golpeando la mano de Saito para que lo suelto y agarre a Delph entre sus manos. Disculpa, Saito, pero no puedo permitir que nadie lo sepa hasta que pueda confiar en ustedes, Delph, dijo Naruto, mirando a la espada con cariño. Discúlpame por lo que voy a hacer, dijo mientras la espada suspiraba. Espero que no me cause algún daño en mi memoria, dijo Delph, sabiendo lo que Naruto estaba a punto de hacer. Tranquilo, es un secreto que me dio el espíritu del agua, no es tan fuerte como el sello de Shin, pero te mantendrá protegido de aquellos que intenten hacerte hablar, dijo Naruto, mientras su anillo de agua brillaba y unas cadenas salían para rodear a Delph, que se mantuvo callado. Lentamente las cadenas rodeaban la espada hasta cubrirla completamente, pero luego de eso, empezaron a desaparecer, o, mejor dicho, se empezaron a introducir dentro de Delph, que no hizo nada mientras los demás solo podían mirar. Ahora no podremos sacarle ninguna palabra a la espada, murmuró Agnes sabiendo lo que Naruto intentaba hacer. Solo pudieron observar por casi un minuto hasta que finalizó y Delph suspiró. A ver, creo que funcionó, dijo Delph mientras Naruto sonreía con tranquilidad. Ahora, tal como lo hizo Shin, nadie podrá hacerte hablar a menos que yo mismo lo diga. Este sello es una habilidad que me enseñó el espíritu del agua. Cuando regresé al lago Lagdorian sabía que todos tendrían preguntas y tú serías su objetivo para que les contestaras, por lo que le pregunté al espíritu si sabía alguna clase de magia o sello que pudiera enseñarme algo lo suficiente como para aplicarlo en una espada parlante como tú, Delph, y me lo enseñó, así que de ahora en adelante, solo con el anillo del agua con el actual usuario, o sea, yo, el espíritu del agua, puede darte permiso de hablar de temas que no queremos que hables desde hoy. Tú estás vinculado al anillo y al espíritu todo mientras siga vivo, dijo Naruto totalmente serio mientras Delph suspiraba. No hay duda de que los ninjas son muy protectores con aquellos que son fieles a ellos y los que se ganan su respeto, comentó Delph con una voz agradecida. Ahora no debería preocuparse de que alguien lo hiciera hablar, porque no podrían hacerlo. Debes saber que mis primeros enemigos fueron un par de asesinos que intentaron un golpe de estado a su propio país. Sabusa y Aku eran de un país donde el examen de graduación era matar a todos tus compañeros de clases para convertirte en un ninja, pero a pesar de esa crueldad fueron los que me enseñaron a seguir mi camino sin arrepentirme. Fueron los enemigos que más respeto y admiro en el mundo, dijo Naruto, mientras los demás solo podían quedarse en silencio ante sus palabras, y aun por respetar a unos asesinos de tal crueldad. No hay duda de que su mundo es cruel, pensó Matilda. Nadie en su sano juicio admiraría a dos asesinos que se graduaron matando a sus compañeros de clases. Si eso es normal en ese mundo, me pregunto cuál es la verdadera crueldad. Por eso he aprendido en saber en quién confiar, y aún más desde que llegue a este mundo. Una espada que puede reír y llorar no es diferente de un ser vivo. Incluso si solo eres de metal, eres mucho más fiel que los humanos, ¿sabes?, dijo Naruto de forma calmada, mientras Delph estaba sorprendido por sus palabras. Tú, o porque incluso tú, dijo Delph mientras intentaba no parecer llorando. ¿Qué dije?, preguntó Naruto curioso por su actitud. Es que dijiste palabras similares a Shin, sí que se parecen, dijo Delph mientras intentaba no llorar mientras Naruto le sonreía cálidamente. Gracias, dijo Naruto mientras enterraba la espada en el suelo y volvía a fruncir el ceño colocándose serio nuevamente.
Ahora dijo Naruto mientras volvía a mirar a su alrededor. Lo lamento por todos, pero nadie sabrá de ese poder, solo ha causado desgracias y con lo que me ha demostrado Henrietta, ya no puedo confiar mucho en los magos de Tristane, no puedo seguir permitiendo que hagan lo que quiera conmigo, por lo que, de ahora en adelante, ya no protegeré a Henrietta. Si ella quiere guerra, entonces puede ir, pero que ya no cuente con mi protección, dijo Naruto de forma seria mientras todos abrían los ojos. Espera. ¿Acaso estás diciendo que? Preguntó Masarin viendo a Naruto con mucho temor. No por su actitud, sino por su decisión. Exacto, viejo, dijo Naruto dándose la vuelta y mirar directamente a Henrietta, que lo observó en silencio. Se acabó mi protección con Henrietta, ya no gastaré energía en una tonta que no hace caso a mis palabras y se deja engañar por ilusiones falsas, contestó Naruto sin ninguna clase de emoción en su voz. ¿Cómo puedes decir que la reina es una tonta? ¿Acaso tú no estarías en la misma posición de querer ver a tus seres queridos una vez más, incluso si es una ilusión? Preguntó Agnes, totalmente enojada por las palabras de Naruto, que suspiró y la observó. Por supuesto me encantaría, respondió Naruto de forma honesta. Entonces, preguntó Agnes viéndolo sonreír tristemente. Pero, ¿eso es lo que querrían las personas que murieron por mí? ¿Acaso creen que ese sería su deseo, quedarme pegado en el pasado, que encontrará un método para revivirlos al punto de sacrificar la vida de otros, si es solo por unos segundos, o un deseo imposible que me dicen? Preguntó Naruto, viendo a todos quedarse en silencio y que Agnes apretara sus manos y agachara la cabeza. Es un idiota la mayor parte del tiempo, pero el maldición, pensó Agnes entendiendo sus palabras. Ningún muerto querría esa clase de vida para sus seres amados que seguían con vida. Lo sabía, dijo Naruto mientras le tocaba la cabeza a Agnes, quien solo se dejó por un rato sin importarle mucho hasta que Naruto se separó de ella y volvía a mirar hacia Henrietta, que lo miraba en silencio. Yo dejaré el castillo hoy y no regresaré a menos que sea completamente necesario, le prometí a Marianne-san que protegería a la capital y a ella, por lo que para mantener mi promesa solo la obedeceré un poco a ella, pero será solo cuando sea completamente necesario. La guerra entre Tristane y Albion, yo no participaré. Si se quieren matar entre ustedes, háganlo, pero no entrometan a personas de otros países o de otros mundos en sus absurdas batallas que no tienen lógica, declaró de forma seria. Nadie pudo decir nada ante sus palabras por un rato hasta que, por favor, perdóname, empezó a hablar Henrietta, haciendo que todos la miren y vean cómo empezaba a salirle unas lágrimas mientras observaba a un Naruto que no parecía demostrarle emoción alguna. Sé que hice algo que me dijiste que no debería haber hecho, pero yo por favor perdóname, pidió Henrietta intentando detener a Naruto, que solo la observó y luego de unos segundos se dio media vuelta y empezó a caminar sin mirar hacia atrás. Viejo Masarin, Henrietta, habló Naruto sin dejar de mirar hacia adelante. Este es un aviso para todos, incluidos los nobles de este país. Solo una sola vez más, mantendré mi fidelidad a este país, pero una estupidez más como esta, y les aseguro que Albion será uno de sus menores problemas, dijo, haciendo asustar a todos los presentes, que entendieron a lo que se refería, mientras Henrietta lloraba por sus palabras. Recuerden que soy un ninja, soy fiel a todos quienes me agrade o respete, pero no soy compasivos con idiotas, que son capaces de irse a la guerra sin un buen motivo, o una tonta que se deja llevar por la ilusión de un muerto. Aquellos que no son capaces de ir a la guerra sin pensar en el verdadero rey o insultar a la misma muerte. Lo único que pueden esperar de mí o cualquier otro ninja que tenga un código de moral es solo la muerte absoluta, dijo, deteniéndose en el pomo y mirar levemente hacia atrás, y que todos temblarán al verlo debido a los ojos sangrientos que mostraba sin una gota de emoción en su rostro. Esto es peor que lo que sentí ayer. Está calmado, pero su ira, pensó Marianne viendo sus ojos. Es muy intensa, es mucho peor cuando está calmado que tanta ira posee, pensó Delph mirando a Naruto y sus ojos rojos. Ayer lo vio furioso y bastante descontrolado. Pero ahora que se encontraba calmado, lo hacía mucho peor. Se podía sentir claramente su ira. Nunca lastimaré a otros, pero aquel que se lo merezca, no correrá con esa suerte, se los advierto una vez más, y Albion será el menor de todos sus problemas, se los aseguro, dijo Naruto, para dejar de utilizar el poder del Kyuubi, y que sus ojos volvieran a la normalidad con una mirada compasiva, y miró a las chicas que se calmaron al ver su rostro amable.
Ahora vamos, abandonemos el castillo si es que no les molesta seguir a un idiota como yo, dijo Naruto con una sonrisa, mientras las chicas lo miraban y asentían para empezar a perseguirlo. Aunque, por favor discúlpame, habló de nuevo Henrietta, que detuvo a Naruto por unos segundos, pero solo siguió su camino, abrió la puerta y empezó a salir. No te vayas, P, dijo Henrietta, pero sintió una mano en su brazo y vio a su madre negarle con la cabeza. Henrietta, para no está de humor suficiente, no lo detengas, dijo Marianne ahora más calmada luego de ver los ojos de Naruto y que ahora miraba a su hija lagrimear mientras volvía a ver a Naruto y las demás chicas salir de la habitación, dejando cerrada la puerta y dejar a la habitación en un silencio completamente triste y sepulcral. Nadie dijo nada durante casi un minuto hasta que... ¿Qué fue?, habló Henrietta mientras empezaba a llorar y se tapaba sus ojos mientras los demás la miraban. ¿Qué fue lo que hice, Naruto? Él me advirtió no seguir buscando una manera de revivir a otros que jamás lo deseara, pero yo a la primera oportunidad de verlo me fui con él. Yo y ahora también perdí a Naruto porque no le hice caso yo, dijo Henrietta totalmente triste y culpable, que hizo que nadie pudiera decirle nada mientras la veían taparse su rostro llena de vergüenza. Duele tanto porque ambos, me dijo mientras se apretaba su corazón y apretaba sus dientes. Ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué me duele mi corazón. No solo me había enamorado de Wallace, sino que, pensó Henrietta, finalmente entendiendo la razón por la cual le dolía tanto que Naruto fuera tan frío con ella. La razón por la que lloro cuando lo ataco. La razón por la que Wallace le pidió a Naruto que la cuidara. La razón por la que le dolía el corazón. ¿Te diste cuenta, verdad?, se preguntó Henrietta, ahora entendiendo todo y mucho más confundida que antes. Perdóname, yo no pude cumplir mi promesa, dijo Henrietta al fin entendiendo sus confusos sentimientos. Wallace, discúlpame, pensó Henrietta mientras lloraba de forma desconsolada, mientras era visto por todos con tristeza en su rostro. Nadie pudo decir nada durante todo este momento y lo único que vieron no fue a una reina llorando, sino que a una chica que tomó malas decisiones y que ahora se arrepentía. Esto mientras tanto Delph miraba a la actual reina llorar y le recordó a algo en el pasado. Pensó Delph totalmente serio. Por lo que, tomando una decisión, volvió a hablar. Antigua reina, habló Delph atrayendo la atención de la mencionada, que estaba consolando a su hija, y de la mayoría de los presentes en la habitación. Necesito hablar algo con ustedes sobre Naruto, y lo que está sucediendo no es sobre el poder extraño de Naruto, ya que no puedo decirlo ahora que tengo el sello, pero es igual de importante, dijo mientras todos fruncían el ceño. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Agnes sin nada de humor en su voz. Ya entendió por completo que la espada ya no podría hablar sobre el secreto de Naruto, pero no espero que tuviera otra clase de información. No lo puedo decir debido a los presentes, lo que voy a contar solo lo puede oír la antigua reina, debido a que Naruto parece confiar en ella más que nadie en la familia real, por lo que prefiero que ella lo oiga y espero que sea ahora, contestó Delph totalmente serio, mientras la habitación se quedaba en silencio con solo Henrietta llorando, ignorando de la situación. Pasó casi un minuto en donde nadie hizo o dijo nada hasta que la reina miró a su hija y luego miró a la espada por un momento para finalmente levantarse y asentir. De acuerdo, hablaremos en otra habitación, dijo Marianne completamente seria mientras Delph suspiraba. Muchas gracias, dijo Delph de forma honesta mientras Marianne asentía y miraba a los demás. Agnes, vigila a Henrietta, volveré en unos minutos, dijo Marianne, viendo a Agnes inclinarle su cabeza. Como ordene, dijo Agnes sin vacilación en su voz, y se empezaba a mover mientras lo hice. Le ordenaba a Saito levantar a Delph y que lo llevara a la habitación donde se dirigía la antigua reina, que se estaba preguntando qué es lo que sucedía. Solo esperaba que no empeorara las cosas. Minutos después. Ahora, en una habitación del castillo se encontraba Marianne sentada frente a un sofá y Saito junto a Delph, que estaban parados frente a ella. Toma asiento, no te preocupes, dijo Marianne viendo a Saito asentirle, dirigiéndose a sentarse, pero... Lo lamento, compañero, pero esta vez quiero que me dejes aquí para hablar con la reina solas, pidió Delph mientras Saito miraba a su espada compañera por un momento hasta que suspiró. De acuerdo, te dejaré. Aún no entiendo por qué no me quieres que escuche esto, pero creo que es algo importante. No me gusta involucrarme mucho en la vida de los demás, así que no me involucraré mucho más en esta situación, dijo Saito de forma calmada, mientras dejaba a Delph encima del sofá con su funda puesta.
Gracias compañero, cuando llegue el momento, te contaré de lo que hablé con la reina en esta habitación. A final de cuenta, te involucra un poco, pero esta vez no tanto, dijo Delph mientras Saito suspiraba y asentía. De acuerdo, pero si es verdad, espero que me lo cuentes algún día, dijo Saito viéndolo reírse. Jajajaja, tranquilo, algún día te enterarás, pero por ahora no, aún no estás preparado, y esta vez es muy necesario que la oiga la reina, por lo que espero que entiendas, compañero, dijo Delph mientras Saito suspiraba. Está bien, entiendo. Me dejaste con la curiosidad, pero hoy no estoy de ánimos para seguir con interrogaciones, dijo Saito para pasar a mirar a la reina e inclinarse ante ella. Entonces, si no es mucha molestia, me retiro dejando a mi espada para que hable con usted, dijo Saito de forma respetuosa ante la antigua reina, que asintió a sus palabras. De acuerdo, vuelve tranquilo junto a tu maestra y espéranos en ese lugar, dijo Marianne de forma respetuosa mientras veía a Saito asentirle en silencio e irse de la habitación, dejando la habitación en silencio por unos segundos hasta que alguien suspiró. Disculpe reina o antigua reina, pero necesito hablar de esto en privado. No será tan largo, pero creo que es importante que lo sepa, dijo Delph mientras Marianne asentía. Lo comprendo, aunque creo que pudiste esperar a que mi hija, dijo Marianne, pero... Y es por eso que no pude esperar. Su hija está llorando y Naruto está enojado al punto en que abandonó a su maestra. No digo porque no entiendo, pero esto se está repitiendo, dijo Delph, haciendo que Marianne empiece a fruncir el ceño por las últimas palabras que escuchó. ¿Qué quieres decir que se está repitiendo?, preguntó Marianne viendo a la espada suspirar. Para hablar de eso primero debes saber esto: yo soy una espada creada por el primer Gandalf y, en consecuencia, fue también el compañero indirecto de Brimir, reveló Delph, haciendo que la reina abra los ojos ante sus palabras. ¿Es en serio?, preguntó Marianne totalmente sorprendida. Sí, la prueba es que volví a las manos del actual Gandalf. Usted ya sabe quién es, ¿verdad?, preguntó Delph viéndola asentir. Sí, me enteré, el familiar de la señorita Louise, y si ella tiene a Gandalf, entonces quiere decir que ella es una maga del vacío, ¿verdad?, preguntó Marianne sabiendo de esta información bastante confidencial. Exacto, el maestro del Gandalf siempre será el que controle el vacío, siempre ha sido así y siempre lo será, contestó Delph. Ya veo, entonces si es así, tú eres la espada que ha acompañado al original Gandalf y Brimir, porque jamás he oído de eso. Si se supone que usted fue compañero de ellos y por lo que veo es un objeto mágico, por decir, inmortal, debería estar entre los tesoros más importantes del país, pero dijo Marianne viendo a Delph suspirar. Sobre eso hay varias razones, entre ellas es porque no recordé quién era en realidad hasta que Shin me encontró y me ayudó a recobrar la memoria. Desde ese momento hasta su muerte, yo mantuve parte de los recuerdos que descubrimos y otros fueron completamente sellados por él. Además, yo siempre estaré de viaje por alguna razón, aún no recuerdo eso, pero siempre lo estaré debido a que Gandalf casi siempre muere en combate y yo soy tomado por otras personas que piensan que soy una espada normal debido a que me quedo dormido hasta la aparición del siguiente, donde me despierto por su aparición. Eso fue siempre así hasta que Shin me encontró y desde ese momento, ya no dormía menos que fuera por mi voluntad, aunque sigo vagando por el mundo hasta que vuelva a las manos de mi compañero, explicó Delph. Ese era su estilo de vida. Despertarte por un tiempo debido a la llegada de su compañero hasta que muriera y que igual quedara dormido para terminar siendo tomado por otras personas, repitiéndose el ciclo una y otra vez. Lo único que sabía era que siempre era el compañero de Gandalf y no recordaba nada de su creación o muchas cosas de sus primeros compañeros. Eso era hasta que llegó Shin, quien lo ayudó a no solo recobrar parte de sus recuerdos del pasado, sino que también su gran poder lo ayudó a no quedarse nunca más dormido cuando ya no estuviera presente su compañero original, o sea, Gandalf. Comprendo, debo decir que es una verdadera sorpresa, aunque igual debo decir que es un poco difícil de creer, después de todo, dijo Marianne viendo a la espada de forma atenta. Lo sé, es bastante difícil creer que estuve al lado de Brimir, pero eso no me importa y nunca me importó. Lo que importa es sobre lo que está sucediendo y es importante que lo sepa antes de que la historia se pueda repetir una vez más, dijo Delph completamente serio. ¿Que se pueda repetir la historia?, preguntó Marianne sin entender sus palabras.
Si lo que sucedió con Naruto y Henrietta no es la primera vez que sucede entre un familiar y su maestro o, mejor dicho, no es la primera vez que veo que un familiar abandonara a su maestro, ya lo he visto 2 veces y las 2 veces, los familiares han hecho la misma cosa. Cuando un familiar abandona a su maestro, dijo Delph mientras Marianne fruncía el ceño con preocupación oculta. ¿Y qué ha sido eso?, preguntó Marianne, teniendo un mal presentimiento de lo que iba a decir. Asesinato. Los 2 familiares que abandonaron a sus maestros terminaron matándolos para que no los persiguieran, respondió Delph mientras Marianne se preocupaba por sus palabras y la referencia de por qué le decía esas palabras. ¿Eso quiere decir que Naruto?, preguntó Marianne viendo a la espada suspirar. No lo creo, no creo que Naruto sea capaz de matarla, pero que se separe de la princesa por las acciones de su maestra, es otra cosa. Además, las runas que Naruto posee en la espalda, no pensé que las volvería a ver, dijo Delph mientras Marianne se preocupaba aún más por sus palabras. No entiendo lo que me dices que tiene que ver todo con Naruto y mi hija. Eso no lo entiendo, preguntó Marianne sin entender sus palabras. Bueno, entiendo y no la culpo por no entender. Esto es muy confuso, por lo que espero que escuche atentamente y que la siguiente historia que le cuente no se lo diga a nadie, en especial a esa princesa, Naruto y los de su alrededor. Además, espero que comprenda que habrá partes que no podrá contar debido a que tengo sellado algunas partes de la historia que no puedo contar, y solo le digo esto porque Naruto confía en usted. Nada por eso, dijo Delph viendo a Marianne asentirle. De acuerdo, no le contaré a nadie, respondió Marianne de forma segura y determinada. No entendía que le iba a contar, pero parecía bastante serio. Bien, entonces comenzaré preguntando esto. ¿Usted sabe bien la historia del vacío o no?, preguntó Delph viendo a Marianne asentirle. Por supuesto, sé perfectamente de los magos del vacío. Se dice que son 4 y que son los herederos del poder de Brimir. Cada uno de ellos posee el 5.º elemento y son más poderosos que los magos de clase cuadrada, y sin mencionar a los legendarios familiares, en especial al legendario Gandalf, la mano izquierda de Dios, contestó Marianne. Cualquiera que fuera mago, sabría de los legendarios usuarios del vacío y sus familiares, o al menos un poco de ellos. Excelente, pero debo decir que la verdad no son solo 4 magos del vacío y sus respectivos familiares, dijo Delph de forma completamente seria mientras Marianne abría los ojos. ¿Que no son 4? Preguntó Marianne totalmente sorprendida por esta información. Si no son 4 o, mejor dicho, no son solo 4 familiares y sus respectivos maestros, sino que son 5 familiares del vacío y 4 maestros del vacío, respondió Delph preparado para contar la historia. ¿5 familiares? Preguntó Marianne ahora sí completamente sorprendida y preocupada, entendiendo a dónde se estaba dirigiendo toda historia. Exacto, la razón por la cual no existe un 5.º maestro del vacío, es porque este familiar no es posible o no es fácil de controlar y que fue borrado de la historia por el mismo Brimir. El 5.º familiar es muy diferente a los otros 4. Este familiar es el que mantiene el balance entre ellos y los magos del vacío, mientras que su maestro solo puede ser un descendiente de Brimir, el cual posee la capacidad de compartir una pequeña parte de sus habilidades hacia el familiar, solo en el caso de su relación y su voluntad sean fuertes. En otras palabras, el 5.º familiar es el que mantiene bajo control a los 4 magos del vacío, a los 4 familiares y a su maestro, y si en el mejor de los casos, el maestro del 5.º familiar del vacío no cumple con las expectativas del familiar, simplemente lo abandonará para siempre, y si eso sucede, no hay vuelta atrás, dijo Delph. Eso es imposible, un familiar que, pero si eso es verdad y me estás contando esto, ¿eso quiere decir que mi hija y Naruto?, preguntó Marianne entendiendo a dónde quería llegar. La probabilidad es alta. Naruto posee unas runas en su espalda, ¿verdad?, preguntó Delph viendo a Marianne asentirle. Si nosotros no sabíamos qué significaban esas runas tan desconocidas, pero tiempo después nos enteramos de la habilidad concedida, fue el control sobre el agua, aunque al principio le era difícil controlarla, pero con el pasar del tiempo lo controló, contestó Marianne. Recuerda que cuando Henrietta le dio el beso en la boca a Naruto para firmar el contrato, las runas aparecieron en su espalda. Aunque nadie del castillo conocía esas runas raras, por lo que no sabía exactamente qué eran. Pasaron algunos días de eso hasta que un día, cuando Naruto se encontraba entrenando mientras Henrietta lo veía y conversaban, una pequeña cantidad de agua se juntó al frente del rubio para la sorpresa de ambos.
Ese día supieron que el poder de las runas o su habilidad se había manifestado y desde ese día, el control sobre el agua fue la habilidad concedida por esas runas. Ya veo, pero debes saber que ese poder no es la capacidad de controlar el agua, sino que es el poder de la princesa y de Naruto, dijo Delph. ¿Una capacidad de ambos?, preguntó Marianne sorprendida por esta nueva información. Sí, esa habilidad se llama vinculación y es una habilidad que le permite al familiar controlar el elemento que su propio maestro o maestra tenga más vinculación, y considerando que Naruto controla el agua, eso quiere decir que la princesa tiene afinidad a la magia de agua. Esa es la razón por la cual Naruto controla el agua. Henrietta es la que tiene esa afinidad y le dio esa capacidad a Naruto. No es magia, pero sí una habilidad, explicó Delph. Ya veo, así que es eso, pero dijo Marianne viendo a la espada de forma atenta, quien suspiró y empezó a hablar. Si se pregunta por qué Naruto no pudo controlar el agua al principio, es debido a que ambos no tenían una vinculación fuerte, o que Naruto no estaba consciente, o sea, tal como dice el nombre, al familiar no solo se le permite controlar el elemento afinado al de su maestro, sino que dependiendo de cómo sea el vínculo entre maestro y familiar puede ser tan fuerte o más débil el poder de la habilidad. Si el vínculo entre los dos es malo, simplemente no funcionará como sucedió al principio, debido a que ninguno de los dos se conocían, pero si su vínculo aumenta y fortalece, el poder también lo hace, tal como lo hizo el primer día en que Naruto controló el agua por voluntad. Era débil, pero esa era la prueba de que empezaban a formar un vínculo. En el caso de que se lleven mal, pero que el familiar esté consciente de esta habilidad, puede utilizarla si quiere, aunque con el riesgo de debilitarse rápidamente debido a que esta habilidad proviene del vínculo de ambos, y un vínculo roto es simplemente desastroso, explicó Delph mientras. Ya veo, eso explica por qué apareció tan de repente esa habilidad, murmuró Marianne mientras Delph hacía un sonido de confirmación al escucharla. Exacto, pero debes saber que esta habilidad no ha aparecido desde que Brimir vivió y Naruto es el segundo en manifestarlo, o eso creo, si es que alguna otra persona no lo ha manifestado, pero que nadie lo sepa, dijo Delph mientras Marianne lo veía nuevamente. ¿Segunda vez?, preguntó Marianne. Sí, la razón de que esta habilidad no se conociera es la misma razón por la cual nadie ha escuchado sobre el quinto familiar. Brimir y sus descendientes lo borraron de la historia por completo, al punto en que me hicieron olvidar todo, y jamás me hubiera enterado si no fuera por Shin, respondió Delph haciendo que Marianne abra los ojos y se levante. Espera, así que al final mi pensamiento sobre Naruto y Henrietta es, dijo Marianne ahora preocupada. Si Naruto puede ser ese familiar, el familiar que se rebeló contra Brimir para salvar a millones de vidas en contra la voluntad de su maestro, y que al final, el castigo que recibió fue ser olvidado por toda la eternidad, dijo Delph mientras Marianne no creía lo que estaba escuchando. Por salvar vidas, Brimir lo castigó con ser olvidado, pero ¿a quiénes salvó? ¿Quién es ese quinto familiar? ¿Y qué sucederá si Naruto y Henrietta siguen peleados?, preguntó Marianne ahora sí muy atenta a sus palabras. Esto no es lo que espero. Y es por eso que se lo digo, para que no suceda la misma historia. Escúcheme atentamente, cada uno de los familiares tiene un título por el cual es reconocido relacionado con el Dios, en este caso, Brimir la mano izquierda de Dios, la mano derecha de Dios, la mente de Dios y el último, el corazón de Dios. Cada uno de ellos tiene su propio título al igual que su nombre, pero el del quinto familiar es desconocido debido a que Brimir lo borró de la historia y solo los espíritus y yo sabemos su título y su nombre, contestó Delph. ¿Y cuál es el título del quinto familiar?, preguntó Marianne con temor en su voz. El título que tiene el quinto familiar es la B, dijo Delph, empezando a contar el título y nombre más desconocido del quinto familiar. Todo mientras que Marianne no podía estar creyendo lo que oía y lo que oiría. Sin esperar que al final del día, sabría un poco del gran secreto que ha guardado el mundo por miles de años. Ese día sabría un poco de la razón por la que Shin, el ancestro de Naruto, dejó esa carta de aviso contra las familias reales y en especial contra Romalia. Ese día sabría un poco del secreto que Brimir intentó borrar. Ese día sabría el secreto del quinto familiar del vacío, y porque a pesar de ser un familiar del vacío, su maestro no posee el poder del vacío. Ese día sabría por qué su hija pudo invocar a Naruto y no a otro. Ese día sabría quién era el familiar rebelde sin maestro y su historia oculta. Ese día sería un día que jamás podría olvidar en su vida. Noche.
Ha llegado la noche y Naruto junto a las demás chicas han abandonado el castillo luego de recoger sus cosas y que se vinieran a la casa de Jessica para quedarse. No había problemas en que se quedaran. Aunque hubo problemas cuando abandonaron el castillo debido a que muchos hombres intentaron detenerlo por órdenes de Henrietta, quien ordenó retenerlo para que pudieran hablar entre ella y Naruto. La escena no fue nada bonita. Casi 20 soldados fueron derrotados en menos de un minuto debido a los clones que Naruto podía producir y sus técnicas contra las cuales no tuvieron ninguna oportunidad. En comparación, Naruto estaba fácilmente al nivel de una clase cuadrado experimentado, mientras que la mayoría de los soldados se encontraban al nivel de clases triangular. Y no contaban con su poder que le daba el modo sabio. Superaba fácilmente a la clase cuadrada. Por lo que después de una verdadera masacre, Agnes llegó y ordenó que todos se retiraran para que dejaran a Naruto retirarse en paz. Ya no podían detenerlo. Luego de eso y que Agnes hablara un poco con Naruto, al cual se le pidió quedarse y que el rubio ignorara todas sus palabras, decidieron irse a la casa de Jessica para instalarse tranquilamente. Durante la mayor parte del camino, no parecía ser el mismo de siempre. Intentaba sonreír, pero se podía notar una sonrisa falsa y bastante forzada. Aunque no preguntaron nada. La pelea que tuvo con la princesa o, mejor dicho, la actual reina fue, en pocas palabras, bastante fría. No se gritaron ni nada, pero el tono de voz que utilizó Naruto demostró una frialdad que jamás pensaron que demostraría. No pensaron que, de todas las personas, Naruto sería capaz de expresar tanta frialdad en sus palabras y no ayudó mucho a que demostrara ese desconocido poder que asustaba a todos. Querían saber y tenían mucha curiosidad, pero parecía no querer hablar y considerando que incluso bloqueó la capacidad de hablar sobre el secreto del Flinger, sabía que sería difícil hacerlo hablar. Además, tampoco quería hablar sobre Henrietta ni de lo que sucedió y no parecía estar dispuesto a hablar de nada. Aunque no se rendirían fácilmente. Pero por ahora no le preguntarían nada hasta que se calmara. Mientras tanto Naruto solo se mantuvo tranquilo durante el resto del día. Aún estaba bastante enojado con Henrietta por lo que hizo y aunque la entendía, le advirtió varias veces sobre lo que sucedería si estaba dispuesta a seguir su gran deseo de que las personas revivieran. Sabía que las personas revividas podían ser utilizadas para hacer actos imperdonables y que molestar a los muertos es simplemente algo repugnante. Incluso el Kyuubi estuvo de acuerdo con eso y eso que era la reencarnación del odio y la maldad y no le gustó estos actos imperdonables. La muerte del tercer Hokage se debió a que Orochimaru utilizó el jutsu de resucitación y revivió a los dos primeros Hokages. Nadie en la aldea podría perdonar a un usuario de ese jutsu maldito y ni mucho menos a los usuarios de esa clase de técnicas. Además, estaba aún más enojado con Henrietta no solo por caer en la trampa del novio resucitado, sino que también porque estaba más que dispuesta a abandonar a su gente por amor. Era completamente a todo lo contrario a lo que él hacía. Mientras que Henrietta intentó abandonar todo incluido su familia y pueblo solo por un muerto, él mismo estuvo trabajando duro para llegar a ser el Hokage y proteger a su pueblo antes de llegar a este mundo. Y aunque entendía la razón por la que Henrietta estaba tan contenta y cegada por su amado revivido, se enojó mucho más cuando supo que incluso golpeó a su propia gente al punto en que estaba dispuesta a matarlo. Obviamente, ese poder no era suficiente como para matarlo mientras estuviera en modo sabio con el pequeño escape del chakra del Kyuubi. Pero sería diferente si fuera un mago normal o en su estado base. No muchos magos podrían haber sobrevivido a ese ataque. Debía admitir que Henrietta e iguales tenían un gran poder cuando utilizaban su poder en conjunto, lo suficiente como para hacerle frente a su Rasengan gigante con el modo sabio y el chakra del Kyuubi, aunque el poder que utilizó ese momento era mucho menor al del original Rasengan gigante, pero no por eso no aceptaba que el ataque de ambos fue poderoso ya que, si hubiera sido un ataque sorpresa, no habría salido tan ileso aún con su modo sabio, aunque se mejoraría rápidamente. Pero olvidando eso, estaba molesto, no por el ataque ya que no era la primera tonta que lo intentaba hacer, pero eso fue suficiente para quedar completamente decepcionado de ella. Debido a eso, decidió dejarla con sus propios problemas ya que estaba más que dispuesta a no escucharlo. Además, sabía perfectamente que, si se quedaba más tiempo y volvía a hablar con ella en el estado actual, terminarían gritándose uno al otro.
Por lo que, por ahora decidió alejarse del castillo para que ambos pudieran calmarse. Ya había ido a buscar a Delph y se aseguró de que no hablara sobre su secreto, más específicamente, sobre el QB. Cuando despertó en la mañana, recordó que Delph sabía del secreto del QB y los que estuvieron presentes iban a querer hacerles preguntas, sabiendo que él era el único que sabía más de su propio mundo más que cualquier otro. Aunque estaba seguro que Delph no iba a hablar fácilmente, tarde o temprano lo podían obligar a soltar sobre lo que querían saber y eso no podía permitirlo. Los magos eran mucho más avariciosos de lo que jamás pensó y no piensan mucho en otros. Eso lo comprobó con Henrietta por seguir sus propios deseos, y fue más que suficiente para empezar a desconfiar de ella y los magos. No le gustaba hacer esto, pero era un ninja y no podía permitir que más errores se le pasaran. Aunque había un problema. No tenía la menor idea de cómo bloquear los recuerdos o evitar que Delph hablara. No sabía utilizar los sellos al nivel de Shin y aunque tenía su diario con varias técnicas de sellado, aún no podía realizarlas. Así que al principio pensó en robar la espada de las manos de Saito para empezar a cuidarla, aunque se enojara. Pero luego pensó en el espíritu y como estaba cerca del lago, decidió hacerle una última visita antes de regresar al castillo. Ahí habló con el espíritu quien entendió la situación y como también no le gustaba lo que podría suceder si el secreto se expandiera, decidió ayudar a Naruto con uno de los secretos de los anillos. Al parecer, el anillo poseía un poder místico concedido por los espíritus respectivos de los elementos que podían bloquear ciertas cosas que no le agradaran por su voluntad, entre ellas, el poder negativo que transmitía el Kyuubi, algo que estuvo rugiendo y maldiciendo al espíritu con todas sus fuerzas. La razón por la que el sello se fortaleció por el anillo fue porque el Kyuubi era un ser de maldad y odio, lo contrario a lo que era un espíritu, así que de forma instintiva, el anillo reconoció esa maldad como algo que no podía permitirse liberar o demostrar fácilmente debido a su deseo de destrucción y lo terminó bloqueando. Esa era la voluntad del espíritu y debido a eso, actuaba cada vez que parecía que el Kyuubi estaba incentivando a la destrucción. Pero había un caso especial y eso era lo que sucedió recientemente. El anillo no reaccionó cuando empezó a liberar el poder del Kyuubi y esto se debía a que tanto la voluntad del espíritu y el Kyuubi estaban de acuerdo con algo. La repugnancia de traer a la vida a los muertos y utilizarlos para su propio beneficio. Eso hizo que la voluntad del espíritu permitiera la voluntad del Kyuubi y como Naruto no se estaba negando, el anillo terminó dejando que el poder del Kyuubi fluyera con libertad hasta cierto punto. Por lo que aprendió que, si la voluntad del espíritu es el mismo del Kyuubi, no iba a impedir a este último que liberara su poder sobre él, siempre y cuando estuviera de acuerdo. Aunque, si estaba en contra de que el Kyuubi dejara fluir su energía maligna sobre él, entonces el anillo inmediatamente lo iba a bloquear. En otras palabras, la voluntad del anillo siempre pondrá su bienestar primero antes que la voluntad de ambos. Si los tres estaban de acuerdo, de lo más seguro podían utilizar el poder del Kyuubi sin ningún problema. Pero si uno de los dos, el espíritu o Naruto no estaban de acuerdo de que el Kyuubi liberara su energía, incluso si el primero estaba de acuerdo con la voluntad del último, el anillo siempre colocará el bienestar de su usuario primero más que la propia voluntad del espíritu ya que este último siempre protegería a su contratista y pondría su seguridad antes que todo y en este caso, Naruto era el usuario que siempre sería protegido por el espíritu. Por lo que entendiendo todo eso, el Kyuubi estuvo por varios minutos maldiciendo al espíritu que lo ignoró por completo. Aunque luego se terminó callando cuando escuchó cierta información. A pesar de que la voluntad del espíritu bloqueaba el poder maligno del Kyuubi, no solo servía para eso. Según el espíritu, los anillos poseían la capacidad de bloquear todo mientras y cuando se encontrara dentro del límite de su poder. Por lo que Naruto podría utilizar esta capacidad para hacer aparecer unas cadenas a voluntad, las cuales eran las mismas que bloqueaban su movimiento cada vez que intentaba liberar el poder del Kyuubi, y que una vez, después de conseguir los anillos, por accidente lo liberó y lo aprendió por las malas. No quería recordar ese momento. Pero olvidando ese detalle, las cadenas podían ser invocadas a voluntad y fundirlas con otro objeto para que mantuviera cualquier cosa bloqueada y que solo el usuario del anillo utilizado pudiera liberarlo, aunque si el usuario moría, el bloqueo del objeto dejado por el usuario terminaría desapareciendo.
aunque hasta ese entonces, todo lo que hubiera sido bloqueado por el usuario, se mantendría sellado a menos que el espíritu o el usuario lo permitieran, y debido a que las cadenas se funden con el objeto, ese objeto termina convirtiéndose, de una manera temporal, en algo ligado a los espíritus tal como los anillos, y que terminarían con rastros de su poder. Así que entendiendo todo y practicar un poco, Naruto utilizó esta habilidad para bloquear y evitar que Delph hablara sobre el Kyuubi, y como la voluntad del espíritu era la misma que la suya, solo facilitó su uso. Fue una gran suerte, y aun cuando llegó al frente de los demás donde Delph estaba hablando sobre la historia del sabio de los 6 caminos. Sin duda estaba haciendo tiempo para que se olvidaran de la situación, aunque fue más que suficiente para que llegara y que colocara el sello en Delph para que no solo hablara, sino que también protegerlo, tal como lo hizo Shin. Esa espada ha sido bastante fiel y no le gustaría que le sucediera nada. Pero se estaba decidiendo robarse a Delph para mantenerlo bajo su protección, incluso si estaba en contra de Saito, aunque él parecía entender la situación y estaba más que seguro que aceptaría que tuviera a Delph para mantenerlo protegido y alejado de los nobles. Ambos no eran pertenecientes a este mundo y no tenían ninguna clase de poder en este lugar, por lo que no deberían involucrarse mucho en estos temas. Pero, aún así, decidió que por ahora estaba mejor que se quedara con Saito. No iban a hacerlo hablar debido a su sello. Pero no había duda alguna que seguirían intentando que hablara. Así que teniendo todo eso en cuenta y después de dejar en claro que no iba a seguir protegiendo a Henrietta por sus acciones, finalmente dejó el castillo con algunas dificultades, pero nada que pudiera resolver a golpes limpio. Luego de eso, él junto a las demás chicas se dirigieron al pueblo, donde fueron directamente a la casa de Jessica para quedarse en ese lugar, y al terminar todo arreglado y de haber comido, finalmente decidió irse al techo y ver las estrellas tranquilamente. Las chicas intentaron que hablara de la situación, pero por ahora no quería hablar sobre nada y solo se dedicó a desviar el tema. No quería hablar sobre Henrietta, el Kyuubi y su explosión de ira. No era el mejor momento para hablar, y ni mucho menos en su estado actual. Así que terminando todo de arreglar y de comer, les dijo a las chicas que se iría al techo y se quedaría un rato solo para pensar tranquilamente y aprovechar a tranquilizarse. Por lo que ahora se encontraba en el techo de la casa de Jessica, mirando las estrellas, escuchando a algunas personas borrachas por la zona o ciudadanos que pasaban por las calles. Pero nada de eso importaba y estaba sumido en sus propios pensamientos. ¿Y crees que fui cruel con Henrietta?, preguntó Naruto al Kyuubi con el cual estaba hablando. A pesar de todo e irónicamente, el Kyuubi era con el único que podía hablar tranquilamente sobre su mundo y cualquier otra cosa. Antes ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza. Aunque me hubiera gustado que le sacaras un brazo, lo que hiciste no fue nada cruel, jejeje, contestó el Kyuubi mientras Naruto suspiraba. Mira que soy idiota porque te pregunto sobre esta clase de temas si tú eres uno de los seres más malvados que he conocido, dijo Naruto dándose de ese pequeño detalle. En cuestión de acciones malvadas o crueles, el Kyuubi era la peor criatura para preguntarle sobre cómo trato a Henrietta. ¿Y cuando te diste cuenta que eres un idiota?, preguntó el Kyuubi lleno de sarcasmo para que Naruto terminara suspirando. No había mucho caso en pelear con el Kyuubi. Pasó casi un minuto en silencio hasta que Naruto volvió a romper el silencio entre ambos. Oye, ¿qué crees que deba hacer?, preguntó Naruto mirando las estrellas. ¿A qué te refieres?, preguntó el Kyuubi sin entender su pregunta. Me refiero a buscar un método para volver a casa, respondió Naruto haciendo que el Kyuubi se quedara en silencio por un momento y... No lo sé y no me interesa mucho, por mí me quedaría en este mundo ya que no existe nada que me pueda detener y es cuestión de tiempo para que tú caigas, jejeje, contestó el Kyuubi. Porque no me sorprende, murmuró Naruto para que ambos se terminaran quedando en silencio. Sabía cuál sería la respuesta del Kyuubi. Para él sería mejor quedarse en este mundo donde no existe criatura que pueda enfrentársele, excepto los espíritus, los cuales aún no sabe cuál es su verdadero poder y no sabía si podían detener a la catástrofe andante, pero si no podían, entonces el Kyuubi sería la criatura más poderosa de este mundo. Ah, bueno, no importa, dijo Naruto mientras empezaba a sonreír. Creo que solo seguiré con mi plan original, dijo, para levantar la mano y apretarla en lo alto. Buscaré los diarios y seguiré en búsqueda de un método para volver a mi mundo, jejeje, rió Naruto intentando parecer feliz, pero
Aún me pregunto si lo que hice fue lo correcto. Siento una incomodidad, pero no sé qué es, pensó Naruto pensando en Henrietta y en cómo no les hizo caso a sus palabras. Intento detenerlo enviando a sus soldados y fracaso espléndidamente. Seguía enojado con ella y no se arrepiente nada de lo que dijo ni tampoco de haberla abandonado. Fue una verdadera tonta y eso no se lo iba a perdonar. Pero por alguna razón se sentía incómodo. No entendía por qué, pero al final dejó ese pensamiento porque volvió a pensar en otra cosa. Ahora me pregunto si debo no revelarles el secreto a las chicas, murmuró Naruto preguntándose por ese tema. Las chicas fueron testigos de su salvajismo e ira y hoy le preguntaron varias cosas a lo que solo desvió. No es que le gustaría hablarles del Kyuubi, pero... no sé si pensó Naruto con tristeza en su rostro mientras intentaba sonreír, pero fracasaba. Se sentía inseguro. No sabía cómo iban a reaccionar las chicas si llegaran a saber que tiene un demonio encerrado dentro de su cuerpo y es solo como una bomba de tiempo para que salga. Temo que pensó Naruto mientras abría su mano levantada y miraba su palma con tristeza. Temía lo que sucedería si lo revelaba a otros. Ah, qué bien ahora que me dijo Naruto solo para que olvidarse de este rápidamente y ver algo volando en el cielo que reconoció rápidamente. Era Silph, dijo Naruto viendo volar al dragón de Tabitha encima suyo para su sorpresa. Aunque no duró mucho tiempo ya que de pronto se fue hacia el castillo donde obviamente se estaba quedando Tabitha, pero vio algo caer encima suyo para terminar agarrándolo entre sus manos y ver una carta, murmuró Naruto mirando el sobre por ambos lados. No tenía nombre ni nada, pero ¿qué es este símbolo?, se preguntó con mucha curiosidad. La carta venía sellada con un símbolo raro de lo que parecía dos bastones cruzados, formando una X y unas letras extrañas. Me pregunto si es el símbolo de la familia de Tabitha o de otra persona. Espero que no sea de Henrietta, porque si es de ella, la tiraré a la basura, murmuró mientras empezaba a abrir la carta. Mientras y cuando no fuera del Palacio Real o de Henrietta, estaba más que contento. Estaba enojado con Henrietta, pero con los demás no lo estaba y eso incluía a Tabitha. No era un desgraciado para estar enojado con todos. Oye Kyuubi, ¿sabes qué símbolo podría ser?, preguntó Naruto con curiosidad. Después de todo lo que viera, el Kyuubi podía verlo y considerando que quiere salir del sello, debe estar mirando todo lo que sea información de este mundo o de los diarios para encontrar un método para salir. Por lo que había posibilidades de que supiera algo, pero no tengo la menor idea, nunca vi ese símbolo. Debe de ser el símbolo personal de esa mocosa. Lo único que te aseguro es que no es el símbolo de la mocosa tonta, aunque puede estar utilizando otro símbolo, respondió el Kyuubi sin importarle mucho el asunto. Cada familia noble de este mundo poseía un símbolo o emblema personal con el cual se identificaba, por lo que no es tan extraño que Tabitha, siendo una noble, tenga un emblema personal para identificarse. Lo único que sabía perfectamente era que no era de la princesa o esa pensaba. Si es de Henrietta, la utilizaré para hacer una buena fogata en el castillo, dijo Naruto con nada de humor en su voz. Si era una carta de Henrietta, los del palacio tendrían que preparar a todos sus magos de agua por la gran fogata que iba a realizar en el castillo. En este momento ni siquiera quería hablar de ella. Pero por ahora no juzgo ya que lo sabría en cualquier momento. Por lo que abrió el sobre donde encontró una carta y la vio. No es de Henrietta, qué bueno, es de Tabitha. La letra de ambas es diferente, dijo Naruto totalmente aliviado. Conocía la letra por Henrietta debido a que más de una vez leyó sus cartas que le enviaba él o al director. Mientras que la letra de Tabitha lo había visto varias veces debido a que siempre la encontraba leyendo o escribiendo y como era una de las pocas chicas que no lo golpeaban por sus estupideces, mayoritariamente, se juntaba con ella en la academia para pasar el rato. Sin contar a Kirche, quien siempre estaba con Tabitha. Entonces veamos qué quiere o qué extraño, igual tiene el emblema aquí, se parecen mucho a las cartas de Henrietta, comentó Naruto con bastante curiosidad. Pero no le importó y siguió leyendo. Pasó no más de 2 minutos leyendo la carta, en donde empezó a fruncir el ceño hasta que terminó suspirando y volver a acostarse en el techo mirando a las estrellas con la carta en sus manos. Parece que ya tengo algunas cosas que hacer, aunque me pregunto por qué en este momento, o bueno, no importa, al menos ya tengo algo que hacer, dijo Naruto de forma relajada.
En la carta que le envió Tabitha, le decía que, si podía acompañarla de regreso a su hogar por un motivo, ahora que estaba totalmente libre, algo que no entendía demasiado, pero básicamente lo que le estaba pidiendo era que la acompañara a su hogar dentro de 3 días, y que lo estaría esperando a las afueras de la capital. No entendía por qué quería que la acompañara ya que la carta indicaba que Kirche iba a ir con ella, pero no le importó. Será bueno un viaje hacia otro lado que no sea dentro de Tristán si es que no mal recuerdo, Tabitha pertenece a Gallia, así que no sería mal momento para ir de paseo por esa zona, además me ayudará a despejarme aunque me pregunto para qué me querrá o bueno, no importa solo aceptaré, además está de vacaciones y de lo más seguro me podré quedar en su casa dijo Naruto mientras volvía a leer la carta una vez más. Necesitaba entender algunas cosas, pero al final ya tenía algo que hacer. Le ayudaría a despejarse de lo sucedido y aclarar sus pensamientos. Sí que necesitaba alejarse de este lugar y relajarse. Algunas veces no estaba tan mal tener a una amiga tan callada. No estaba nada mal. Mientras tanto, oye, Tabitha segura de que es una buena idea en involucrar a Naruto. Bueno, no lo digo porque no es de confianza, pero en el estado actual como lo digo está enojado habló Kirche mirando a su amiga en el patio del palacio mientras esperaban al dragón. Luego de que Naruto se fue y de que la reina junto a la espada de Saito volvieron a la habitación, fueron invitados a descansar en el castillo por el tiempo que les fuera necesario por el incidente de la reina secuestrada. Nadie se negó ante esa invitación y todos se quedaron, aunque todos vieron que la reina parecía bastante aturdida. Nadie sabía qué es lo que sucedió durante la conversación entre la espada de Saito y la antigua reina, aunque esta última parecía más preocupada que antes e intentaron que Delph hablara, pero la reina ordenó que nadie supiera de lo que hablaron, ni mucho menos que obligaran a Delph a hablar, algo que nadie se negó. No entendían qué sucedió, pero luego de irse de la habitación, Saito le preguntó a Delph sobre lo sucedido a lo cual solo le respondió que le había contado una antigua historia que Shin le habló. Solo una historia. Pero todos vieron a la reina que esa historia no fue bonita. Aunque no siguieron insistiendo. Todos se encontraban cansados por estos 2 días tan duros y ni siquiera terminaba el segundo día. Además, Henrietta no quiso hablar con nadie después de que Naruto se fue a la fuerza. Todos se pudieron darse cuenta de que cuando tomaba una decisión, la cumplía y no retrocedía incluso si le colocaban un pelotón de magos frente a él. Los magos que intentaron detener a Naruto se encontraban en la enfermería con algunos huesos rotos y no parecían volver a levantarse por casi una semana. La buena noticia es que no enviaron a todos los magos del palacio y muchos se alegraron de esa opción. Se prometieron entre todos los que vieron la masacre nunca enojar a Naruto. Por lo que luego de eso, todos salieron, pero la reina se quedó a cuidar a su hija, que estaba mucho más afectada emocionalmente de lo que se imaginaron. Durante el resto de la tarde estuvieron hablando entre ellos sobre lo sucedido y aunque intentaron preguntarle a Delph sobre el poder raro de Naruto, no pudo hablar. Aunque reveló ciertas cosas. La historia del sabio de los 6 caminos no era una invención, sino que era una verdadera leyenda al igual que el poder del llamado modo sabio donde reveló que solo algunos humanos solo pudieron dominar ese poder. Y de los 2 que conocía son los únicos que llegaron a este mundo. Naruto y Shin. Aunque Delph comentó que Naruto era un sabio bastante joven y le parecía increíble que fuera un sabio a tan corta edad. Según se enteraron, el controlar ese poder tenía muchos peligros que con solo una equivocación podría llevarlo a la muerte. Pero las ventajas que obtenían valían la pena. De esa manera pasaron hablando con Delph quien reveló otras cosas y entre ellas algo que interesó a Tabitha, siendo la capacidad de sanar casi cualquier herida. Delph explicó que Shin era un llamado ninja médico, o sea, que dominaba las técnicas de sanación al punto en que podía sanar ciertas que para otros magos le era imposible con su propia magia. Además de que uno de los anillos que recibió Naruto tenía una capacidad similar. Más que nada, era el poder de restauración que le proporcionaba el anillo del agua el cual tenía la capacidad de no solo recuperar el estado de una persona, sino que también podría eliminar casi cualquier efecto dado por una poción. Aunque esto último dependía de mucho del espíritu del agua y de lo que podía restaurar o sanar. Ya lo habían visto una vez en el lago Lagdorian. Cuando lo hice se sanó con solo estar cerca del anillo y dejó de estar bajo los efectos de la poción de Momo.
Aunque Delph dijo que, ante el anillo, cualquier clase de poción del amor iba a ser totalmente inservible debido a que era una poción muy básica desde el punto de vista del espíritu. Normalmente, para los magos, realizar una poción de amor era complicada de hacer y que nadie sabía cuánto tiempo podría durar su efecto. Y para crear un antídoto, necesitaban de la lágrima del espíritu del agua. Pero no fue necesario debido a que el anillo del agua tenía la capacidad de restaurar la condición de cualquier persona y la mayoría de los efectos realizados por magia o pociones. Delph dijo que no recordaba qué otros efectos poseía ya que no recordaba suficiente debido a los sellos de Shin, pero esta información lo había revelado Naruto cuando leyó el diario en el lago Lagdorian y debido a eso, también se soltó un poco los sellos relacionados con el anillo al menos, algunas de sus habilidades. No recordaba perfectamente sobre lo que podía hacer la habilidad de restauración, pero recordaba que podía mejorar el estado de una persona y sanar algunos efectos producidos por magia y pociones. Debido a esto, sin saberlo nadie, terminó atrayendo la atención de Tabitha, quien había entendido todo y cuando Delph terminó de hablar de esa información, ella se terminó retirando a su habitación. Todos incluida Kirche pensaron que solo estaba cansada y la dejaron irse. Pero cuando Kirche fue a ver a su amiga, la vio escribiendo algo y por curiosidad la miró ya que Tabitha no había hecho nada para evitar que leyera, por lo que en lenguaje de Tabitha quería decir que le daba permiso para leer lo que estaba escribiendo. Aunque cuando lo hizo intentó detener el plan de Tabitha, pero ella solo insistió hasta que terminó de escribir la carta y fue al patio para entregárselo a Silp y que se encargara de entregárselo a Naruto. Intentó detenerla, pero ella estaba decidida a entregarle la carta a Naruto sin importarle mucho las consecuencias para ella misma y ahora se encontraban esperando a Silp que estaba llegando de su recado. No importa, dijo Tabitha mirando su familiar llegar y aterrizar frente suyo. ¿Y qué pasa si no acepta?, preguntó Kirche viendo a su amiga agachar la cabeza. Insistiré, iré a buscarlo, dijo Tabitha mirando a su dragón sin mucha emoción en su rostro para luego mirar al anillo que tenía en sus manos. Incluso si me gano su odio lo necesito, quiero intentarlo y ahora tengo una oportunidad ya que no está protegiendo a la reina, es la única que tengo, terminó diciendo Tabitha mientras Kirche la miraba con preocupación y luego miró al cielo. Entonces si estás tan dispuesta para incluso ganarte su odio, te acompañaré, dijo Kirche sin más opciones al ver la determinación de su amiga y acercarse a ella con un rostro tranquilo para tocarle su hombro. No te dejaré sola, lo haremos juntas, dijo Kirche viendo a Tabitha asentirle y que Kirche terminara suspirando mientras miraba al cielo. Espero que no suceda nada malo, suplicó Kirche con toda su alma. Sabía por qué Tabitha estaba dispuesta a correr este riesgo, sabiendo el estado de Naruto y debido a eso, decidió apoyarla. Aunque solo esperaba que todo saliera bien. Aprendieron que ganarse el odio de Naruto no era nada bueno. Y esperaban no ganárselo. Eso es lo único que esperaron. Y suplicaron.